¿Qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos al Centro Deportivo Israelita. Les damos la más cordial bienvenida a la casa de todos. Hoy es un día realmente muy especial, con muchos sentimientos especiales, muchos sentimientos entrecortados, porque qué padre tener estos espacios de cultura para los amantes de la cultura, del arte, de la literatura, pero sobre todo para la familia y los amigos. Poder estar reunidos hoy, familias, amigos, compartiendo este momento. El Centro Deportivo Israelita, a través del Comité de Actividades, les damos la más cordial bienvenida a esta exposición y presentación del libro Historias despiertan en el rostro del otro. Grace, es realmente un placer tenerte aquí, que hayas elegido este lugar para presentar tu libro y tu arte, porque es tu casa, porque sé que aquí has empezado, aquí has tenido tu oportunidad de demostrar quién eres y todo el valor que realmente tienes. Permítanme compartirles una pequeña semblanza de quién es Grace Nechmad Amkie. Incansable creadora, pintora y poeta, especializada en la filosofía, entre otros, de Manuel Levinas. Cursó la carrera en Psicología en el ITAM, la maestría en Demografía en el Colegio de México, la maestría en Estudios Judaicos y una especialidad en Intervención Educativa en Estudios Judaicos en la Universidad Hebraica de México. Para complementar su carrera profesional, ha pertenecido a diversos talleres de creación, entre los que se cuentan los siguientes profesores: Rodolfo Bucios, Eduardo Cohen y Gilberto Aceves Navarro. Su obra se ha caracterizado por diferentes propuestas que combinan la escritura, la pintura, la escultura y la investigación en filosofía. La ha expuesto de manera individual y colectiva por más de 20 años en museos, galerías, universidades y espacios culturales, entre otros, como dije, esta que es tu casa. Ha publicado las siguientes investigaciones: Levinas, la reivindicación de la estética al servicio del otro, en el año 2018, El extranjero, en el 2019, Por un rostro social incluyente, en el 2020. Las obras más destacadas en literatura son Autorretrato, Mi lienzo en blanco, novela, Perdida, deseada y Pintura y poesía, David y Batsheva. Ha dado talleres a niños y adultos de manera particular por más de 20 años en escuelas y universidades como la Ibero, la Hebraica, y retiros de yoga como en el Yoga Center de México. Queremos dar también la bienvenida a los presentadores que nos acompañan hoy para presentar el libro de Grace. Agradecemos a Mauricio Coronel, quien es periodista, editor y promotor de cultura, lector esquivo y redento, aficionado al cine. Nunca cambiaría la fortuna que ha tenido de leer poesía. Piensa que estaría bien dedicarse a la botánica. De muy joven se propuso escribir solo 2 libros, como Juan Rolfo, con Alejandra, poesía del 20 al 22, Voy y vuelvo, periodismo y literatura, A la orilla del sur, poesía, y Huerto negro, de ficción. Opina de sí mismo que tal vez debiera aprender a ser menos impulsivo y más económico con el idioma. Con una trayectoria de 20 años en el periodismo, actualmente es el jefe de edición en el CDI Informa. Bienvenido, Mauricio. También le damos la bienvenida a Elías Amkie. Bienvenido, Elías. Y un gusto darte ese abrazo de carne y hueso y no virtual. Él es empresario y fotógrafo. Realizó un libro llamado África cautiva, donde recopila espectaculares fotografías de un viaje inolvidable al África. Y nos acompaña también el arquitecto Dan Ovseyevich. Hola, Dan. En el CDI ha participado como voluntario en diferentes actividades. Fue presidente del Comité de Actividades y fundador del Club de Lectura en el año 2019. Es integrante del comité organizador de la conmemoración de los 500 años de presencia judía en México, productor ejecutivo del Festival Aviv en el año 22
y productor del certamen literario también en el año 22. Yo creo que te damos la palabra, Grace, para que puedan comenzar la presentación de tu libro y, bueno, bienvenidos a todos. Hola a todos, muchas gracias primero que nada por acompañarme, por estar aquí. Pues para mí es un orgullo tenerlos aquí, poder compartir, abrazarlos con la obra, ¿sí? Saber que pues un artista siempre crea para sus espectadores, que normalmente son los más cercanos, los que conviven con uno, y bueno, me encanta tenerlos aquí, y los interesados, ¿no? Qué bueno, qué gusto. Y bueno, aquí a mi mesa, que está increíble, aquí mi tío que me ha impulsado. Ahora sí que me llevó con mi primer maestro de pintura, que es Lalo Cohen, que en paz descanse. Y a partir de ahí yo he desarrollado pues todo esto, ¿no? Que ha sido un camino hermoso, no digo que sea fácil, pero ha sido maravilloso y con un gran ejemplo y siempre como el sostén ahí atrás de mi tío y su ejemplo también en esta parte también de combinación con el trabajo comunitario que también realizó y el trabajo en fotografía y como empresario. Entonces como que es una combinación perfecta, diría yo, y que me lleva a soñar en ella y a tratar de seguirla, ¿sí? Gracias siempre por acompañarme y por todo el apoyo. También me ha apoyado de diferentes maneras con comprar mis libros para llevarlos a la biblioteca del CEDIJUM, por ejemplo, ayudarme en esa parte y donarlos. Ha sido un gesto súper hermoso, así en diferentes momentos. Mi tío siempre ha estado ahí presente y bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, gracias a Mauricio, que me ha impulsado muchísimo también con la parte del periódico, la publicación de mis cuentos, de mis textos, ¿no? Muy de cerca, que desde que entramos en contacto es como que un contacto cotidiano, ¿no? Entonces todo lo que se teje alrededor de la obra creativa, ¿sí? Y bueno, gracias a Dan, que ha impulsado muchísimo la parte de la lectura, ¿sí? La alimentación con el club de lectura, que uno, bueno, pues ahí se ve también, ¿no? En el espejo de los otros escritores y bueno, los comentarios de Dan son maravillosos, se nos quedan siempre en el alma para darnos fuerzas, ¿no? También para nosotros seguir en este camino creativo. Y bueno, quería nada más decirles unas palabras que escribí para hoy en cuanto a esta exposición, nada más que las encuentre. Ahí voy. Porque uno cree que en estos teléfonos modernos se escribe todo y luego ya no encontró ni lo que escribió. Bueno, ya, les voy a decir aquí un poquito. Dice, cuentos de todo tipo vienen a mi mente, autores que usan entre novelas un cuento, ¿sí? Para relajarse, los cuentos mágicos y de suspenso, los cuentos de Edgar Allan Poe. Me inspiré mucho en Edgar Keret, porque bueno, a mí que me gustan mucho las lenguas y que también escribo en hebreo y me gusta. Edgar Keret, que dice que tiene cuentos que son cortos como su casa, y se hizo una casa chiquita como sus cuentos, ¿no? Y eso es increíble porque siempre esta parte creativa, ¿no? Que tiene como su reflejo en la parte material de la existencia y él la hizo vital, ¿no? Haciéndose su casa pequeña. Y bueno, en la vida rápida en la que vivimos es propio el cuento corto para elevarnos de manera instantánea y empujarnos a otra dimensión, darnos así soluciones creativas a nuestros problemas. Mi pintura y mis letras están estrechamente vinculadas y el cuento corto le queda muy bien a mi pintura, que trata de retratar
en un instante la emoción que voy sintiendo y toda esta preparación que vengo trabajando, ¿sí? Todas mis áreas de desarrollo se nutren una a la otra. Una de mis facetas inspira a la otra. La disciplina caracteriza mi trabajo. Me gusta amanecer temprano, rezar y pedir curación para todos, agradecer un día más de vida para hacer mi misión existencial, que es de ayuda a todo otro, en amor, en lo particular y en mi unicidad, prioritariamente crear y compartir mi trabajo. El instante lo persigo a través de la pintura de acción que ven aquí reflejada, ¿sí? Y mi cuento corto, que digo que les va muy bien, y ahí por eso quise poner un ejemplo, que es esta relación entre el cuento, la pintura, y bueno, estar frente a la tela resume también mi cuento de vida, ¿no? De alguna manera, y sueño a través de mis telas. El canto acompaña mis momentos más intensos frente al lienzo, y ahí también me ayuda, ¿no? Como a ponerme en un cierto estado en el que puedo compartir con ustedes a través del lienzo, pero me conecto a través del canto, ¿no? Y me la vivo cantando en el continuo de la música. Mis partituras me acompañan a todas partes, atrapo instantes y construyo paso a paso, fortalezco todas mis áreas de trabajo y preciso, pero la vida no deja de ser un cuento en sí mismo, el mejor cuento que podemos crear a imagen y semejanza divina desde el amanecer. Espero inspirarlos aquí, ¿sí? A perseguir ese instante, a crear y ayudar para encontrar nuevas soluciones y compartirlas en amor y construir y descubrir su propio cuento de vida a cada paso. También les quiero decir que pues mi trabajo con Levinas me lleva mucho a encontrar estas historias y estos cuentos en el rostro del otro, ¿no? Siempre que estoy contando un cuento, de alguna manera es alguien que vi, que conozco, que retrato, ¿no? A través de otro nombre, pero es esa persona, ¿no? Que está grabada en mí. Los pueden ver ahí en mis cuentos y alguien puede decir, este seguramente es este, y así, ¿no? Y bueno, el rostro del otro que siempre guía todas mis búsquedas, ¿sí? Que para mí la vida no tiene sentido sin el otro, ¿sí? Yo todo lo que hago cobra vida solamente porque están ustedes aquí hoy, por ejemplo, que son los que dan vida a mis pinturas, o sea, a la creatividad, a mis libros, a mis letras. Nada puede vivir sin ustedes, a mis esculturas también, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos por venir y ahora dejo a Elis la palabra. Gracias. ¿Se oye bien así? A lo mejor no necesitamos micrófono. ¿Se oye bien? No, prefiero, ¿no? Que luego distorsiona un poco. ¿Se oye mejor así? Bien. Hablar de Grace, en mi opinión, es hablar de búsqueda. Es hablar acerca del valor de enfrentar los propios demonios para exorcizarlos y para poder convivir con ellos. Es la bendición y también la condena del artista. Es el Sísifo, el artista es el Sísifo que cada mañana o cada momento tiene que subir la roca hasta la cima de la montaña, sabiendo de antemano que está condenado a caer otra vez y a tener que bajar por esa roca nuevamente y subir con ese esfuerzo tremendo que conduce a nada. Es, como decía en su momento Albert Camus, la creación sin mañana. Y en Grace esto cambia, porque Grace, a diferencia de ese mítico Sísifo que se esfuerza cada día sabiendo que no lleva a nada, Grace tiene fe. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Grace tiene fe en que puede influir, en que puede mejorar y en que puede hacer mejor la vida del otro. Dice Ruiz Zafón que se escribe para uno mismo y se reescribe para los demás. Y esto es una dicotomía en el sentido de que cuando yo me expreso para mí mismo, me permito muchas licencias, me permito ciertas crueldades, me permito muchas cosas, pero cuando escribo para el otro, lo repienso, pienso cómo lo va a recibir,
cómo lo va a afectar. Y en mi opinión, en Grace, este no es un conflicto, porque Grace es su creación. En lo que escribe, en su pintura, en su poesía, Grace escribe para compartir, y creo que lo acaba de mencionar, y esa ha sido mi percepción durante pues, todo ese trayecto de Grace. Y si bien hoy Grace presenta el libro que hoy presentamos, Historias despiertan en el rostro del otro, en el que Grace platica con Levinas y pues lo vemos muy claro, se preocupa por compartir, y lo vemos muy claro en esa discusión, por el otro, el lector, el rostro del que se siente responsable. Y en palabras de Levinas, si mal no las recuerdo, decía: mi responsabilidad con el otro nace desde que miro su rostro sin contexto. Y aquí hay otro conflicto que yo creo que Grace ha resuelto de alguna manera. Aquí entra el gran conflicto del perdón. Si me agredieron, si asesinaron, si derramaron sangre de seres cercanos, ¿puedo perdonar? ¿Puedo seguir seguir teniendo responsabilidad y preocupación por el otro? Perdonar, entre comillas, verlo con amor. Y repito, en todo lo que Grace nos comunica, parece ser que resolvió ese conflicto, ¿no? Y que dice: sí puedo ver el rostro del otro con responsabilidad por él, y puedo llegar a esa visión de, sin contexto, sin saber quién es y sin saber qué hizo, amarlo. Grace crea para todos. Grace se esfuerza en expresarse por todos los caminos de comunicar. Lo mencionó y es una realidad en esta exposición y en general en su carrera, digamos, artística. Pinta, hace poesía, escribe, música, le gusta cantar, y todo con la idea muy clara de llegar al otro, de llegar a mover las fibras sensibles del otro. Y aquí, hablando dentro de que hay una gran creación de Grace, yo prefiero hablar de Grace, de la obra menos. Es muy prolífica, pueden encontrar muchísima obra de Grace, pero yo prefiero hablar de Grace. Y menciono nada más algunas de las obras que yo he recibido gracias a Grace, y que hemos leído, que hemos visto: el espejo de mi historia, quién soy, para qué vine a este mundo, por qué es mejor vivir en comunidad que vivir solo. Son cuestionamientos que Grace se hace y se contesta. Hay el otro, buscas una postura para decirte, y en palabras de Grace, siempre buscando, siempre avanzando, creando y soñando. Y veo mi vida y la vida del otro desde todas estas perspectivas. Hay muchos otros que conviene buscar y conviene revisar. Pero yo prefiero hablar del artista, y repito, no tanto de la obra, porque Grace, en ese conflicto que yo he tenido alguna vez, y seguramente todos ustedes, de ver al artista y su obra, o querer verlos separados y decir, pues a lo mejor este artista es un ser humano despreciable, que no tiene nada de preocupación por la vida, por la comunidad, por el otro, por la humanidad, pero crea obras bonitas, crea obras valiosas. Pues voy a separar al artista de la obra. Yo, la verdad, confieso que no he podido, es decir, yo no he podido separar al artista de la obra. Para mí, el artista que crea es su obra. Y en este caso, pues Grace también es ese ejemplo, ¿no? Yo sí, confieso, he tachado de mi lista grandes artistas cuando descubro o cuando conozco que como seres humanos son menos que basura, ¿no? Hay muchos ejemplos y no voy a mencionar los míos. Ver al artista y su obra juntos.
Me explico. El artista y su obra son uno. Si se enfoca en el otro, como Grace nos dice, nos lo hace saber, debe nacer de esa propia pasión, de esa propia preocupación. Y si no hay en el fondo esa raíz, el otro queda fuera y da lugar a todo ese egoísmo, a todas esas conflictivas que vivimos hoy más que nunca y más informados que nunca y que no están llevando al mundo a un mejor camino. Sabemos que el hombre es el gran depredador, que el hombre ha acabado con un montón de especies, que el hombre se ha multiplicado como una plaga. Todos sabemos que hace 70, 100 años éramos 2.000 millones de gentes en el planeta y hoy, repito, como una plaga, somos 7.000 millones, 8.000 millones, acabando con todo, acabando con el medio ambiente, acabando con el planeta en general. Y no solo por los consumos, porque destruimos para vivir mejor, sino porque nos empeñamos en destruir al otro. Y los ejemplos los tenemos muy claros, no me quiero repetir, y muy de cerca, ahora con los grandes conflictos en Israel y en otras partes del mundo. Grace no es una artista improvisada, y creo que lo mencionaron ahorita. Grace es socióloga de carrera, tiene maestría en demografía en el Colegio de México, maestría en estudios judaicos de la hebraica, especialización educativa. En fin, Grace estudió, y creo que lo mencionaba ella misma, para hacer pintura, estudió con muchos maestros, se preparó. No es una improvisación de colorear por colorear, es un verdadero esfuerzo por enfrentar el lienzo en cuanto a pintura, por enfrentar la hoja en blanco. Cuando nos habla de París, en un libro, pues habla fluido el francés. Cuando nos habla de ver al otro, pues tiene muy profundos estudios del creador de este enfoque, ¿no?, de Levinas. Cuando nos habla de Jerusalén y su visita, pues domina el hebreo, lo habla fluidamente, conoce pues nuestra historia, la Torá a profundidad, etcétera, ¿no? Y nuevamente, para hablarnos de ver al otro. El otro es el centro de lo que crea Grace, lo expresa claramente, no hay ambigüedades, y pues mi comentario sería: Grace, sigue buscando, sigue creando y sigue siendo tú. Felicidades. Qué lindo, gracias. Qué bonitas palabras. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Grace, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por el libro, por supuesto. Quien no lo ha leído, pues no pierdan la oportunidad, escuchen lo que se dice en esta mesa. Una presentación de libro siempre será una fiesta, es una fiesta. Aquí está un trabajo terminal y los que estamos acá y que tenemos en este caso el gusto particular de haberlo disfrutado, pues podemos decirles: vayan y lean. Ustedes por sí mismos descubran lo que se acaba de referir. Ustedes mismos hagan lo que el libro sugiere en el título: historias despiertan en el rostro del otro. Cuando uno lee, la autora ya no está aquí y está al mismo tiempo, pero las historias cobran sentido en el rostro del otro, de nosotros, del que estamos leyendo. Y en ese sentido es un libro que tiene, me parece, esta doble vertiente, que es una parte profundamente intelectual, de búsqueda filosófica, existencial, ¿no?, con esta fórmula que ella ha desarrollado y que, si ustedes han tenido a bien, y si no lo han hecho, también los invito a que lo lean. Como editor de CD Informa, tenemos el gusto, el honor de que Grace, pues ya casi un año, más o menos unos 8 o 9 meses, de manera constante, publica en el CD Informa cada domingo una pequeña gota de sabiduría, una pequeña gota de inteligencia, pero sobre todo una pequeña gota de un ser humano que comparte historias,
Entonces, Grace, muchas gracias también por eso. Es un gusto y es un lujo para el CD Informa contar semana a semana con sus textos breves. Y bueno, pues también preparé un pequeño texto para no perderme con lo que decías, ¿no? Precisamente, creo que podemos seguir hablando y hablando, pero mejor que analizamos sobre esto. Y bueno, pues al final supongo, y la invitación también para que ustedes participen, para que esta fiesta tenga este sentido de armonía con la autora. La autora es la que nos invitó a todos nosotros y entonces habrá la oportunidad para que se le hagan las preguntas pertinentes. El texto que yo escribí se llama Historias despiertan en el rostro del otro, entre Calvino y Levinas, Grace Nehammer. 1. En 1988 apareció un libro que tenía como título 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino. Se trataba de 6 conferencias que el famoso escritor italiano dio en la Charles Eliot Norton Poetry Lectures de Harvard en 1985-1986, pero que no pudo completarse debido a su muerte. Quien tuvimos la oportunidad de conocer ese libro a finales de los 80s, siempre nos quedamos con que faltaba uno, ¿no? Una lectura. Las 6 propuestas, y es breve, las 6 propuestas son: 1. Ligereza. La literatura debe ser ligera, ágil y capaz de elevar el espíritu. Debe evitar la pesadez y la oscuridad. 2. Rapidez. La literatura debe ser rápida en su ritmo, permitiendo una lectura fluida y rápida. Debe evitar la lentitud y el aburrimiento. 3. Exactitud. La literatura debe ser precisa en su lenguaje y en su representación del mundo. Debe evitar la vaguedad y la imprecisión. 4. Visibilidad. La literatura debe crear imágenes vívidas y concretas que hagan que el lector vea y sienta el mundo representado. Debe evitar la abstracción y la generalización. 5. Multiplicidad. La literatura debe celebrar la diversidad y la pluralidad, permitiendo múltiples perspectivas y voces. Debe evitar la uniformidad y la homogeneidad. 6. Consistencia. Ese es el aspecto que no se publicó en 1985, que vino después. Consistencia. La literatura debe ser coherente y consistente en su estructura y en sus temas. Debe evitar la arbitrariedad y la incoherencia. Aunque la 6ª conferencia no fue completada en su totalidad, las notas de Calvino han sido objeto de estudio y discusión por parte de críticos y lectores interesados en la obra del autor italiano y su visión de la literatura. Punto número 2. Emmanuel Levinas fue un filósofo francés de origen lituano que se centró en la ética y la responsabilidad interpersonal. Los principios básicos de su pensamiento incluyen el otro. Para Levinas, la existencia del otro es fundamental. Él cree que nuestro sentido de la identidad se forma en relación con los demás y que nuestra responsabilidad hacia los demás es la base de la ética. Alteridad. La alteridad se refiere a la diferencia radical entre nosotros y los demás. Según Levinas, nuestra responsabilidad hacia los demás surge de esta diferencia y nos obliga a reconocer la humanidad del otro y responder a sus necesidades. Ética como primera filosofía. Levinas sostiene que la ética debe ser la base de la filosofía. En otras palabras, la responsabilidad hacia los demás debe ser nuestra principal preocupación filosófica. Responsabilidad y justicia. Para Levinas, la responsabilidad hacia los demás implica una preocupación por la justicia y la igualdad. Debemos tratar a los demás de manera justa, equitativa y trabajar para construir una sociedad más justa. Crítica a la filosofía tradicional. Levinas critica la filosofía tradicional por su enfoque en el sujeto y su tendencia a ignorar la importancia de la relación con los demás. En cambio, propone una filosofía centrada en la responsabilidad hacia los demás y la alteridad.
3. Grace Neame-Anquier es una artista polifacética con formación en sociología, demografía y estudios judaicos, así como experiencia en talleres de creación. Su obra combina escritura, pintura, escultura e investigación en filosofía y ha sido expuesta en diferentes espacios culturales por más de 20 años. Ya se había mencionado. Vale la pena mencionarlo otra vez. Además, ha publicado varias investigaciones y obras literarias y ha impartido talleres de manera particular en universidades. En su obra más reciente, que es esta que vamos a tener oportunidad de conocer, Grace explora la vertiente del cuento en su obra y su relación con su faceta como artista plástica, integrando diferentes disciplinas y lenguajes en su proceso creativo. Y punto número 4, final. Leer historias despiertan en el rostro del otro. Bajo estas dos perspectivas, la de Italo Calvino y la de Levinas, es apenas una guía mínima para entrar en el universo polifacético de Grace. De acuerdo con la perspectiva del lector, se puede recrear lo que la autora expresó. Cuando uno lee historias despiertan en el rostro del otro, la alteridad entra en un contubernio con el autor. En toda lectura que nos atrapa, hay una especie de desdoblamiento donde por un instante entramos a un microuniverso donde también hay un juego de espejos entre quienes somos y lo que estamos leyendo. En mi opinión, la primera lectura es siempre emocional. Por eso nuestro primer juicio es: ¿me gustó o no me gustó? Y eso puede incidir en si continuamos o no con la lectura. Enseguida viene una lectura más crítica, donde procuramos desentrañar el sentido y valorar la estructura. De aquí que, en mi caso, apliqué la propuesta que formuló Calvino. Entonces, puedo decir que los cuentos de Grace son ligeros, rápidos, exactos, visibles, múltiples y consistentes. Por ejemplo, en Algo pasa y se repite, que ya lo verán ustedes, no es propiamente un título, sino un encabezado, una entrada. A lo mejor tú nos dirás exactamente qué es, o el lector hará su lectura, pero es un fragmento del libro. En Algo pasa y se repite, leo, cito a Grace: algo pasa y se repite con leyes fijas, de gravedad. Por ejemplo, mucho está determinado en causa y efecto, pero otros aspectos se mueven y transforman. Depende de si hay variables ocultas. En psicología, sociología y espiritualidad, entre otras variables que se mueven en el humano, no todo es igual para todos y se complican las predicciones. Las variables escondidas deben tratar de descubrirse y tener fe es importante, pero también investigar y saber más, concientizar más. Yo creo que decidimos nuestro programa de vida y bajamos a realizarlo, y el libre albedrío es la actitud y la sensación de conciencia, y la responsabilidad bajan la sensación de azar en nosotros. Y ahí somos dueños de nuestra actitud positiva y de presencia para ayudar a todo otro. Decidamos bajar el azar, falta de control en nuestras vidas, sin querer por ello controlar y dominar a los demás, que es negativo. Seamos en conciencia y apertura, en agradecimiento y ayuda. Fin de la cita. El texto que has compartido, Grace, tiene varias conexiones con las propuestas de Italo Calvino. Ya es una lectura que no podemos decir del próximo milenio, porque ese próximo milenio que decía Calvino es este milenio. Entonces, ya estamos hablando de este milenio, especialmente con la idea de multiplicidad y de consistencia. La idea de que algo pasa y se repite con leyes fijas se relaciona con la consistencia, que es una de las propuestas de Calvino. Él argumenta que la literatura del futuro, 1985, y bueno, evidentemente la época actual, él argumenta que la literatura del futuro debería de ser capaz de capturar la multiplicidad de la vida y la complejidad del mundo,
pero al mismo tiempo mantener cierta consistencia y coherencia. Esta misma tensión entre lo determinado y lo impredecible, lo fijo y lo variable. Todo esto se aprecia con claridad en tus textos, en este en particular. La noción de variables ocultas que menciona se conectan con la idea de multiplicidad de Calvino, que sugiere que el futuro debe ser abierto a múltiples posibilidades y perspectivas. En lugar de tratar de reducir todo a una sola explicación, es importante ser conscientes de que hay muchas variables que influyen en nuestras vidas y decisiones, algunas de las cuales pueden ser difíciles de detectar o de entender. La idea de que decidimos nuestro programa de vida, cita, también se relaciona con la idea de consistencia de Calvino, que defiende la idea de que cada uno debe construir su propio sistema de valores y creencias, en lugar de seguir ciegamente las normas y expectativas de la sociedad. Debemos tomar decisiones conscientes y responsables sobre cómo queremos vivir nuestras vidas. En general, tu texto defiende la idea de que podemos tener cierto control sobre nuestras vidas y que la conciencia y la responsabilidad son fundamentales para lograrlo. Esta actitud se conecta con varias de las propuestas, decíamos, de Calvino, especialmente la de la multiplicidad, que sugiere que debemos estar alertos a múltiples perspectivas y posibilidades, y a la idea de la consistencia, que defiende la importancia de construir nuestro propio sistema de valores y de creencias. Un ejemplo más y termino. El tema es también una cita de Grace. El tema leviatano de vida es el misterio del otro. No etiquetar, y es todo un reto porque también necesitamos estructura y un orden para funcionar desde la lógica, desde el entendimiento, causa y efecto. Pero el otro es exterioridad, enteramente algo diferente de lo que creí. Esa es la magia de la vida, el instante que sorprende, misterioso, creativo, novedoso. Sin embargo, el orden y la causa y el efecto también importan, lo predecible. Es un juego entre ambos aspectos. Para Levinas no importó porque dejó fuera esa parte, aunque seguía minuciosamente nuestro calendario judío. Es importante hacer reducciones al desarrollar una teoría, y del otro nada sabíamos, concentrados siempre en el mismo. Me parece que hoy ya podemos avanzar hacia la combinación, pues todos necesitamos aire y tierra, equilibrios, ir y venir con alegría de la reflexión a la acción. Siempre habrá un otro que nos saque por completo de nuestra supuesta estabilidad y al sacudirnos cuestione y reinvente nuevas formas de ser y estar en el mundo y ayudar más y mejor. Fin de la cita. Aquí podemos decir que en este texto podemos ver cómo se reflejan algunos de los postulados generales del pensamiento de Levinas. En particular se destaca la importancia que él le da al otro. Insistentemente, de manera recurrente, venimos hablando de esta importancia que hay que darle al otro, al que considera como algo completamente diferente de nosotros y al que se le debe responder con responsabilidad ética. Se menciona que el otro es una exterioridad, algo que nos desafía a salir de nosotros mismos y de nuestras ideas preconcebidas. Además, se habla del otro como algo misterioso, creativo y novedoso, lo cual puede interpretarse como una propuesta de la alteridad que Levinas propone. También se menciona la importancia del orden y la lógica, que pueden entenderse como representantes del mundo objetivo y de la necesidad de estructura en nuestras vidas. En ese sentido, se habla de que el orden y la causa y efecto son importantes, aunque no del todo. Por último, se destaca la idea de que siempre habrá un otro que nos saque de nuestra supuesta estabilidad y que al cuestionarnos y sacudirnos nos obligue a reinventarnos y a ser mejores. Esto puede entenderse como una muestra de la responsabilidad ética que Levinas propone y de la importancia de la alteridad en nuestras vidas. En conclusión, aunque el texto no menciona explícitamente
todo el pensamiento de Levinas, se pueden ver algunas ideas y conceptos que reflejan su pensamiento ético y filosófico. En particular, su importancia, insistamos en esto, en el otro, la alteridad y la responsabilidad ética hacia los demás. Y con eso termino. Termino agradeciendo la fortuna, la posibilidad, el gusto. El gusto es algo que no solamente tiene que ver con... y cierro ya esta idea que nos puede llevar inclusive a una conversación. Cuando uno lee el libro y se pregunta, ¿este libro me gustó? Es lo más vago que estamos haciendo, porque el me gustó tiene que estar asociado, pues bueno, a lo que uno normalmente espera. Pero lo que nos está diciendo Grace y Levinas en ese sentido es, hay que salirnos. Esa alteridad, ese otro mundo que está a aquel lado, no necesariamente es nuestro mundo. Y entonces permitirnos entrar a ese mundo y que ese mundo hable, que esa alteridad que está del otro lado nos diga su mensaje, es la posibilidad de conectarnos con algo distinto, ¿no? Con ese otro que son los rostros que están en las historias. Y en ese sentido, pues no solamente es esta parte intelectual, hay que, cierro ya, con la invitación a leerlo, porque son historias muy pequeñas, muy rápidas, muy vertiginosas, a esta manera que invitaba Calvino, que muy probablemente hoy podía ser la literatura. No son textos filosóficos los de Grace, en el sentido filosófico, filosofía. Es literatura contada por un personaje, otro que no tiene nada que ver con otro con otro. Entonces son historias y chispas que en algún momento dado, en la visión global, nos dan esta reflexión, pero que en la entrada, nos podemos o no conectar dependiendo de nuestra propia vivencia. Y en ese sentido, el lector, ustedes en su momento, yo ya lo hice en ese sentido, lo haré otra vez más, en el momento que lo vuelva a reencontrar, pues harás un momento feliz o no feliz, interesante o no interesante, pero siempre inteligente y siempre muy bien tratado, Grace. Muchas gracias. Déjame ponerme mis ojos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, un honor, Grace, estar en esta mesa, pero más que en esta mesa, estar en este momento. Qué afortunados somos de poder estar hoy reunidos en un oasis de paz, de cultura, de tranquilidad, reflexión y pensamientos. Yo comparo mucho la vida con el cine, etapas de la historia con géneros cinematográficos. La humanidad ha vivido épocas de suspenso, de comedia, románticas, de terror, y hoy estamos entrando a un género que nunca me gustó y que me da miedo, que es la ciencia ficción, y me refiero en particular a la inteligencia artificial. Pero por más avanzada que sea la tecnología, nada va a suplir a la comunicación humana, porque comunicar no es solo decir, comunicar es emocionar. Es el guiño, el abrazo, la sonrisa y la palabra precisa en el momento adecuado. Hay quienes se comunican mejor con la palabra hablada, otros lo hacen mejor con la palabra escrita, otros con la pintura, con las artes plásticas o con la música. Y Grace lo hace con todas ellas y lo haces muy bien. El escritor es un traductor que traduce una idea y la pone en papel. Una transición sumamente compleja. Muchos tenemos la idea clara en la mente, pero al pasarla al papel pierde su esencia. El libro que hoy nos tiene aquí reunidos es un compendio de reflexiones, cuestionamientos, búsqueda, entendimiento, experimentación, relatividad y vientos de cambio. Historias despiertan en el rostro del otro, me despertó en mi rostro unas reflexiones. Escribimos para entendernos mejor a nosotros mismos, de ahí el título del libro. Al igual que un edificio se aprecia mejor desde afuera, utilizar a una tercera persona en nuestros textos nos ayuda a vernos mejor a nosotros mismos. Es un juego de espejos. Voy a citar aquí, ya se quedó ahí, ¿no?
Quizá bajo la piel de un nuevo personaje descubriría su ser auténtico. Sabía que necesitaba un cambio intenso, verse desde otro lugar. En el libro, Grace habla sobre aceptar y proyectar, y lo dice de una manera deliciosa en Celibato, que es otro cuento, o como tú dijiste, es una narración que su título es Celibato, y dice así, me encantó esto, Grace: la vida tiene sus acomodos, el chiste es acomodarse en ellos. Ese lo voy a aplicar todos los días de mi vida. Sobre la soledad, también menciona aquí, es doloroso estar solo, pero también está raro apreciar la existencia sin pareja y suena la peor carencia del planeta. Y menciona un concepto que da para una charla con un café de por medio. Aquí lo tengo. Y dice así: en su realidad común se unen todo tipo de personas. Es soledad pluralizada. Se aíslan en masa. Esa combinación de estás con todos pero estás solo, o estás solo pero estás con todos. Sí, digo, gracias por el agüita que trajeron, pero es para un cafecito esto, y entrarle más a fondo. Y menciona pues, sobre la risa, tiene una parte sobre la risa que es maravillosa. Estoy seguro que todos nos sabemos reír, pero pocos pueden escribir, analizar, husmear y explicar lo que es la risa. Un texto, el que escribe Grace, que no te da risa, pero que te dibuja una sonrisa. Termina la primera parte de Historias con una reflexión haciendo alusión a que la vida es como una fila de espera y debemos aprender a esperar aprovechando nuestro tiempo. Si alguna vez nos han dejado tarea en la escuela, en la universidad, en nuestros trabajos, esta es una tarea fundamental, aprovechar nuestro tiempo. Estamos en una fila de espera. La segunda parte del libro es una especie de diario personal, pero no de actividades, chismes, superficialidad o banalidades. Eso es muy fácil. Este es un diario de pensamientos tan claros y definidos que pudo ponerlos en papel sin que pierdan su fuerza y esencia. Y aquí lo dice de una manera, cómo va entrando en cada día y dice, este día pasa y yo paso a través de él. Y así te va explicando en sus fines de semana, se acerca el Shabbat, o se acercan tus días que tú consideraste como corte de caja, y entra en una serie de analizar lo que hizo, lo que le salió bien y sus tareas para la siguiente semana. Quiero aclarar que mientras yo leía este diario íntimo de pensamientos, escuchaba la séptima sinfonía de Dvorak, la cuarta de Schumann y el triple concierto de Beethoven, todas ellas cargadas de pasión, genialidad, emoción e intensidad, igual que las palabras de Grace. Para concluir, quiero hacerles una recomendación. Estamos rodeados de tantas noticias, información, presiones, que tenemos que acudir a remedios. Los que son más o menos de mi edad me van a entender, pero acudimos al omeprazol, melatonina, aceites de lavanda o Tylenol para nivelarnos. Pues les voy a recomendar unas farmacias de productos mágicos. Gandhi, El Péndulo, Porrúa y muchas otras que venden productos que nos tranquilizan, nos nivelan y nos inspiran. Gracias, Grace, por sumar tu talento a esta familia de tranquilizantes. Muchísimas gracias. Es un honor estas palabras, recibir las palabras de todos. Muchas gracias. No sabía que también yo como creadora tenía la oportunidad de crecer a través de sus palabras, ¿no? Y de verme en sus palabras. Qué bonito, muchas gracias. ¿Ahora qué sigue? No sé, Vivian. Oigan, realmente qué placer escucharlos a cada uno de ustedes y tener estas reflexiones de tu trabajo y de tu inspiración. Mientras escuchaba a Elías, a Manuel y a Dan, estaba haciendo un recorrido por tu obra y realmente es muy, muy especial y muy inspirador como cada una de tus palabras y de tus pensamientos también se expresan a través de la imagen, del color, de un rostro. Realmente
nos llena mucho y se agradece cada una de estas expresiones que tú tienes porque nos complementan mucho a cada uno de nosotros. Así que te agradezco mucho, les agradezco mucho a cada uno de ustedes y vamos a pasar a la parte formal y protocolar de dar por inaugurada esta exposición que les recomiendo a cada uno de ustedes que se tomen el momento, el espacio, el tiempo para ver cada uno de estos rostros que nos regala Grace. Así que los invitamos al corte de listón con el que inauguramos Historias despiertan en el rostro del otro, siendo las 13 horas 10 minutos. Gracias. Grace, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Y bueno, queremos complementar este momento tan agradable. Okay. Les invitamos a todos a disfrutar de la exposición y a disfrutar de